XRP podría llegar a ser el criptoproyecto que más llegue a subir de precio en el próximo bullrun, y esto básicamente no es una invención, es simplemente psicología pura. Como ya sabéis, esta criptomoneda ha estado siempre bastante retenida, es decir, no hemos conseguido llegar a volar a subir de precio como han estado haciendo otros proyectos criptográficos. En anteriores subidas de precio, en anteriores bullruns, en esas etapas en donde cualquier proyecto criptográfico tiene un precio mayor que el día anterior, XRP no ha conseguido llegar a tener fuertes subidas de precio. Todo esto porque ha tenido problemas con la SEC, al estar bastante, pues bueno, fastidiada, podríamos decir, y al estar bastante vigilada por todos los temas que estaban ocurriendo entre las ventas de Ripple y demás. Lo que ha estado ocurriendo es que muchísimos inversores, cuando querían invertir en cualquier proyecto criptográfico, lo hacían en cualquier criptomoneda, exceptuando en XRP. Por eso nos podemos ir a ver en las gráficas como en anteriores ocasiones todas las criptomonedas han conseguido tocar máximos históricos y han conseguido precios que son una auténtica locura. En cambio, XRP prácticamente siempre había estado en una zona bastante plana, e incluso la única vez que conseguimos seguir algún tipo de bullrun, ni siquiera nos acercamos a lo que fue su anterior máximo histórico. Básicamente aún nos quedaba una subida de alrededor de un 100% para conseguir llegar hasta ese mismo objetivo. Pero ahora mismo todo eso ya ha llegado a cambiar. Básicamente lo que nos frenaba anteriormente, lo que era nuestro techo de cristal, era simplemente la SEC, el hecho de estar vigilados, el tener juicios abiertos y el que directamente querían buscar la forma de eliminar a XRP del mercado, o al menos de intentar frenarla lo máximo posible. Por ello nos intentaron colocar una multa cercana a los 2.000 millones de dólares. A momento de ahora todo eso ya es agua pasada. La SEC ya no está vigilando a XRP, hemos conseguido cambios de gobierno e incluso ahora nos van a estar tratando de la misma forma con la que tratan a Bitcoin, así que en teoría tenemos ese camino libre. Pero la cosa no va por aquí, sino que ahora tenemos un punto muchísimo mejor que no teníamos anteriormente. Y ya os digo que esto es lo que puede llegar a hacer que el propio activo criptográfico termine teniendo una fuerte subida de precio. Lógicamente todo esto que os comento es pura especulación, al fin y al cabo no ha llegado a pasar y no tenemos una bola de cristal para saber qué vendrá en el futuro, pero así es como se tratan esta clase de activos. Tenemos que intentar predecir lo que puede llegar a ocurrir más adelante. Recordaros que no soy asesor financiero, pero básicamente lo que nos va a estar ocurriendo es lo siguiente. XRP es una de las pocas criptomonedas que quiere llegar a colaborar con los bancos y con las grandes instituciones, es decir, tiene un proyecto real y por otro lado tenemos un objetivo bastante interesante, ya que en el momento que entren estos bancos el precio del activo debería de llegar a subir muchísimo más. Esto es una de las razones por las que podemos subir. Anteriormente ya podríamos haber llegado a máximos históricos, como fue en esta zona de aquí, pero básicamente no pudimos por los problemas que había con la SEC. Actualmente ya no existen e incluso tenemos los propios ETFs que atraen a mucho más capital, así que si no hubiese ningún tipo de problema deberíamos de subir de precio. Y aquí es donde llega la psicología, donde llega el punto que realmente os quería llegar a comentar en este mismo vídeo. Y es que ahora imaginaros lo siguiente: en este momento no estamos subiendo de precios por culpa de todos los conflictos geopolíticos que están llegando a existir y por culpa del antivirus. Básicamente cualquier tipo de noticia que sea negativa hace que las criptomonedas poco a poco se vayan hundiendo y que cueste muchísimo más llegar a tener algún que otro rango de precio que sea más interesante. Pero si no existiese nada de esto, la gente, los holders, a la hora de invertir en un propio criptoproyecto buscan un par de cosas. Por un lado, buscan que el proyecto tenga una utilidad, que se pueda llegar a hacer viral en algún que otro momento, que esté dentro del top básicamente porque son los proyectos más seguros y los que sabes que no te van a hacer ningún tipo de rug pull y son directamente los más conocidos. Y por otro lado buscan lo siguiente: que tengan un precio económico, porque está la falsa creencia de que si el precio es barato probablemente pueda llegar a pumpear por muchísimo más y a partir de ahí se consiga llegar a ganar bastante dinero. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando tú quieres, por ejemplo, invertir en Bitcoin, si Bitcoin, me lo invento, está en 100.000 dólares, si tú inviertes 1.000 dólares y quieres llegar a duplicar tu propio capital, Bitcoin tiene que llegar a un precio de 200.000 dólares. Esto realmente es bastante complejo porque anteriormente no ha llegado a tener ese rango de precio y para poder llegar a pasar de los 100.000 a los 200.000 probablemente nos haga falta un par de billones de dólares, cosa que a momento de ahora ni siquiera están invertidos dentro del mercado cripto. ¿Entendéis, verdad, por dónde voy? Pues bien, con XRP el llegar a subir de precio
precio es mucho más sencillo, sobre todo donde nos encontramos a día de hoy. Estamos en 1.37 y por mucho que queramos llegar a duplicar el precio para duplicar nuestra inversión, aún estaríamos por debajo de lo que son los anteriores máximos históricos, lo que directamente nos deja un gran rango de beneficio y al menos estamos en un punto que ya hemos llegado a tocar en el pasado, así que sabemos que es un precio realista. Y por otro lado llega el factor psicológico para lo que son los nuevos holders. Al fin y al cabo, el mercado cripto cada vez está trayendo a muchísimas más personas. Anteriormente eran tan solo un par de millones de personas los que estaban holdeando criptoproyectos. A día de hoy y con el paso de los años, cada vez hay muchas más personas. Es probable que si el mercado no está en uno de sus mejores momentos, no estén invirtiendo grandes cantidades de dinero, pero cada vez las criptomonedas se utilizan más y cada vez tenemos a muchos más holders dentro de todos los proyectos. Esto poco a poco hace que cada vez haya más capital invertido dentro de las criptomonedas y con el paso del tiempo, cualquier criptoproyecto que sea importante y que dure en el tiempo debería de llegar a tener una subida de precio. Y el factor psicológico es el siguiente: cuando una persona nueva que se adentra en el mercado de estas que os digo que van llegando, lo que va a querer hacer es invertir su dinero en un proyecto que sea económico con la esperanza de que acabe llegando a tener un rango de precio como Bitcoin. Y es que Bitcoin siempre lo ven ya como en la cima, en la cresta de la ola, y no quieren llegar a invertir porque ven como que en cualquier momento podría llegar a retroceder y pueden llegar a tener fuertes pérdidas de capital. Así que lo que hacen es buscar criptoproyectos que sean más económicos. Si tú ahora, por ejemplo, tienes $100 o $150, me lo invento, o algo por el estilo, para invertir en criptoproyectos, te va a pasar lo siguiente. ¿Vas a invertir en Bitcoin? Que vas a tener un rango de precio bastante pequeño y probablemente ganes una miseria de cantidad de dinero. Pues no, seguramente no lo hagas. E incluso, básicamente, el hecho de que tú acabes comprando un 0.0001 o lo que sea de Bitcoin, esto no es para nada atractivo. Lo siguiente que tienes es Ethereum, donde te va a pasar exactamente lo mismo. Lo siguiente es una propia stablecoin, la cual vas a descartar. El siguiente punto tenemos a BNB, que ya cuesta $640, que sí, que te puedes poner a ver las gráficas y entender que puedes ganar algo de dinero si volvemos a máximos históricos, pero tampoco es un criptoproyecto que sea tan atractivo, ya que solo hemos llegado a esa zona de precio en una única ocasión, y a día de hoy seguimos bastante arriba en comparación con todo lo que hemos llegado a vivir. El siguiente token que tenemos, antes ya de irnos a Tron, de irnos a Dogecoin a lo mejor y tal, que son un poco más atractivos, ya es XRP. Un criptoproyecto que vale alrededor de $1, lo que significa que con $150 ya no vas a estar comprando a lo mejor un 0.001 o lo que sea de cualquier proyecto criptográfico, sino que vas a conseguir comprar 150 o 100 monedas o 130, las que sean, de este criptoproyecto. Ese factor psicológico de tú poder comprar una criptomoneda barata y poder comprar la unidad entera te hace pensar que si el día de mañana XRP realmente acaba llegando a $10, a $20, a $50, a 100 o lo que sea, tú como holder vas a terminar ganando muchísimo dinero. Los que ya llevamos bastante tiempo aquí en el mercado entendemos que básicamente esto no funciona así y que aunque un criptoproyecto tenga un precio ridículo no significa que vaya a ser mucho más fácil que llegue a subir, porque hay que entender el supply que tiene y por otro lado también hay que tener en cuenta el market cap disponible que tenemos. En este caso, con XRP y viendo que Ripple va vendiendo tokens todos los meses y demás, se nos complica un poco la historia de poder llegar a subir de forma tan rápida de precio. Pero esto, los holders que van llegando nuevos al mercado no lo saben y directamente van a terminar invirtiendo aquí por lo que os digo, por ese factor psicológico el cual te engaña y te dice: oye, voy a conseguir llegar a comprar una criptomoneda en un rango más o menos cercano a lo que es $1 y el día de mañana a lo mejor llega a tener un rango de precio como el propio Bitcoin, a lo mejor llegamos a tener $100.000 por token, $10.000, $1.000 o cualquier cosa por el estilo, y esto puede llegar a hacer que acaben invirtiendo directamente en este proyecto. Por otro lado, también está lo que os comento, a nada que hagan pequeñas búsquedas y demás, XRP es un proyecto que está muy bien visto, que las instituciones están invirtiendo en ello, que Goldman Sachs tiene más de $150 millones a momento de ahora en los ETFs del proyecto, y ya cuando miras los gráficos te das cuenta de que vas por el buen camino. En estos últimos días os he estado hablando acerca de todo esto por el canal, que por cierto tenéis contenido de forma diaria, así que si dejáis un buen me gusta y os suscribís, de verdad que os lo agradezco.
agradezco. En este caso hemos estado comentando que XRP lo tiene mucho más fácil para poder llegar a subir de precio y para poder ganar antes que cualquier otro criptoproyecto. ¿Por qué? Porque nosotros a momento de ahora tenemos un rango de 1.35. Para llegar a máximos históricos tenemos que subir en un 170%, lo que hace que lógicamente nosotros ya podamos llevarnos esa cierta cantidad de dinero con un precio anterior que ya está aprobado. En cambio, otros criptoproyectos tenemos que irnos a máximos que nunca antes se han estado viendo. Por mucho que seas un holder novato, por mucho que seas alguien que no entiende del todo del mercado cripto, estos pequeños principios sí que los tienes que tener en cuenta. Tú ya te das cuenta de cómo le ha ido a un criptoproyecto o a otro y dónde quieres invertir tu dinero, y a partir de aquí la cosa puede ir por el buen camino. Básicamente podemos llegar a tener ese bullrun que sea una pasada por todos los objetivos que están por cumplir por XRP Ledger y por Ripple, y por otro lado porque podemos llegar a ser uno de los criptoproyectos que más FOMO tengan dentro de todo el mercado. Por otro lado, tanto aquí en el canal de Criptomillonarios como en el canal de Z-Trading habéis estado viendo en varias ocasiones cómo os he traído todas las noticias y todo lo que estaba pasando dentro del mercado cripto. Básicamente os estaba hablando acerca de cómo nos han ido con algunos ETFs, noticias de bancos, de cómo habíamos llegado a ser líderes en algunos sectores, en algunos bancos. Todo esto, por mucho que ahora no esté haciendo efecto en los precios, ya que alguno de vosotros me lo dice, ¿no? De, oye, estás hablando mucho de que hay buenas noticias con XRP, pero esto no se ve reflejado en los precios. Básicamente todo esto es por culpa de los conflictos geopolíticos que estamos llegando a ver entre varios países. En el momento en el que todo esto llegue a finalizar, es muy probable que XRP pueda llegar a subir de precio, y la subida que podemos llegar a tener puede ser interesante. ¿Por qué? Porque va a ir con todos los catalizadores anteriores que hemos estado mencionando, y esto puede llegar a tener una explosión masiva en los precios. Otro punto que lógicamente puede llegar a hacer que XRP despegue mucho más en el siguiente bullrun, aparte de todo esto, es el interés de los holders. Como ya os he estado comentando, XRP a momento de ahora está siendo un criptoproyecto que está ganando muchísimos holders y cada vez hay muchas más wallets nuevas que están vinculadas al criptoproyecto, pero las que llegan ahora están invirtiendo cantidades de dinero mucho más pequeñas. Básicamente no están haciéndolo igual que como lo hacían anteriormente. Esto lo que está pasando es que llevamos ya un tiempo bastante rezagados en el mercado y ya no tiene esa máxima exposición. La gente, ¿no?, ya no quiere tener tanto dinero invertido como tenían anteriormente. Pero en el momento en el que haya este FOMO y empecemos a tener una subida de precio, el que tenía $100 invertido, o el que tenía 50 o 10 o lo que sea, y vea que ahora tiene un 30% de beneficio, si ve que aún hay margen para poder seguir creciendo, va a querer invertir mucho más dinero. Y esto ya nos ha pasado dentro del propio mercado. En el pasado ya nos había pasado con alguna que otra noticia que teníamos en base a la SEC, en base a los ETFs y demás, que de repente nos decían que teníamos luz verde con cualquier tipo de historia, como es este día de aquí, y rápidamente el mercado explotaba al alza, teníamos fuertes subidas, aunque después, pues lógicamente, volvíamos a regularizarnos. Bien, si todo esto pasa en un bullrun, no deberíamos de llegar a frenar, es más, deberíamos de seguir pumpeando porque hay un FOMO muy activo, pero como veis son los propios holders los que dicen de repente de quiero invertir más, estoy ganando un 30% de $100, es decir, estoy ganando $30, cuando si hubiese invertido 1000 o 2000 dólares me estaría llevando a lo mejor $600 de beneficio. A partir de aquí lo que acaban haciendo es uno invierte más, otro invierte más, al subir de precio hay instituciones que quieren adentrarse, mucha otra gente empieza con el FOMO a no querer quedarse fuera, y esto puede llegar a ser un momento magnífico, sin olvidarnos de que lógicamente si es un bullrun, también Bitcoin va a estar subiendo de precio y otros criptoproyectos también lo van a estar haciendo. Por norma general, por mucho que Bitcoin suba, las altcoins terminan subiendo más, y personalmente creo que mi altcoin favorita para la próxima subida de precio es la mismísima XRP. Creo que tiene mucho que demostrar y ha llegado el momento de tener todo ese camino por delante liso sin tener ningún tipo de obstáculo. Incluso tenemos que recordar que a momento de ahora está por salir la ley Clarity, una nueva ley la cual va a mejorar todo lo que es la adaptación de estos criptoproyectos por parte de instituciones que anteriormente estaban con esa falta de regulaciones y no sabían de qué forma podían llegar a invertir aquí dentro, si iban a tener problemas, si les iban a estafar o si iba a ocurrir cualquier historia. Ahora vamos a ser un proyecto muy regulado, dejando
dejando atrás todos los problemas económicos que ya habíamos llegado a tener en otro tipo de etapas. Así que esto nos va a pasar al buen nivel, al buen punto, por así decirlo. A partir de todo esto, los holders también se van a sentir mucho más seguros, lo que va a ser como una especie de círculo que se va a ir retroalimentando, haciendo que cada vez seamos muchos más los que queramos invertir en el proyecto y que cada vez haya más dinero. Aparte, todo el miedo que hay de que otros criptoproyectos pueden llegar a copiar esta criptomoneda, que pueden llegar a hacer lo mismo o cualquier tipo de historia, puede llegar a verse frenado. ¿Por qué va a pasar todo esto? Porque la ley Clarity va a estar beneficiando a algunos proyectos criptográficos, pero en cambio a otros los va a fastidiar. Esto directamente lo hemos visto en algunas de las reuniones en donde se estaban viendo qué hacer con esta ley, en donde el propio Charles Hoskinson, el CEO de Cardano, había atacado a Brad Garlinghouse porque él decía que sí o sí quería tener la ley Clarity ya disponible porque era algo muy bueno para todo el mercado cripto, pero por otro lado habían muchas criptomonedas, ¿no? Muchos CEOs de proyectos diciendo, oye, que tú la quieres porque te beneficia a mí me está afectando y probablemente me tumbe el proyecto. Así que ya podéis ver cómo todo esto puede beneficiar a algunos proyectos criptográficos, pero dañar a lo que serían el resto. Con toda la suma de estos grandes acontecimientos, podría llegar a ser bastante sencillo tener una subida de precio, y sobre todo ya partiendo desde donde nos encontramos a momento de ahora. Precios bastante ridículos que nos están dando una gran forma, ¿no? Una gran opción para poder llegar a adentrarnos dentro de lo que es el proyecto. Yo por el momento aún no me he adentrado, ya lo sabéis, dentro de XRP. Estoy ahora mismo en lo que es mi cartera de hold de XRP, la tengo vacía, estoy a la espera de llegar a ver cómo se mueve el mercado, porque creo que con todo el tema de los conflictos geopolíticos y el tema del antivirus, es muy probable que vuelva a haber algo de FUD dentro del mercado en general, que tengamos una última caída para dar una gran última oportunidad para poder adquirir estos criptoproyectos y que a partir de ahí todo pueda llegar a pumpear. Personalmente, luego ya veremos, ¿no?, cómo se mueve el mercado, siempre nos tenemos que ir adaptando. Quiero llegar a comprar XRP en el rango de 1.11, que es la anterior caída fuerte que llegamos a tener en este último tiempo. A partir de ahí ir haciendo una especie de estrategia de DCA para poder llegar a tener un precio promedio y aprovechar esta caída del mercado. De esta forma, cuando volvamos a llegar a lo mejor a $2, a 3 o al rango que sea, ya estaremos subida dentro de todas estas ganancias y a partir de ahí podremos llevarnos un cierto beneficio. Así que creo que XRP subirá muchísimo de precio en el próximo bullrun, pero por el momento, antes de que llegue, tenemos todo lo que hay en el mercado para que nos podamos llegar a tener alguna que otra caída. Y ya no solo con XRP, sino que el resto de criptoproyectos como Bitcoin y demás probablemente también terminen cayendo. Incluso podríamos volver a ver a Bitcoin en el rango de los $60.000. Así que esta sería la idea que tengo yo a momento de ahora con XRP, es lo que creo que podría llegar a ocurrir y lo que podríamos estar viendo en el próximo bullrun. Eso sí, nadie sabe en qué momento podría llegar a venir este gran momento del mercado. Al fin y al cabo, por el momento hay gente comprando, vendiendo, hay malas noticias. Primero tenemos que finalizar todo eso, que vuelva esa gran confianza a todo lo que es el sector, y a partir de ese momento sí que podríamos llegar a ver estas grandes subidas. No tenemos una bola de cristal, me sabe mal, no puedo deciros en qué momento va a ocurrir todo esto, pero esta sería mi propia predicción del mercado. Estaremos al tanto para ver qué puede llegar a ocurrir, pero básicamente creo que vamos a ser uno de los criptoproyectos líderes. Si no somos el que más sube, vamos a ser uno de los más importantes. Así que hasta aquí sería el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Cripto Millonarios todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido. Vamos a estar hablando de futuras cosas de XRP, de cómo vamos avanzando con los proyectos, de predicciones y de muchas noticias. Eso sí, cambiando lo que era el formato que teníamos anteriormente. Como ya sabéis, anteriormente simplemente hablábamos a cámara, estábamos aquí tranquilos y ya está, y ahora estamos metiendo un poquito más de información en los vídeos, son más largos, más elaborados, y espero que esto lógicamente sea apreciado por todos vosotros. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.